protagonistas ahora. De todos modos, la idea es, ustedes saben que las carreras se dan en modalidad de presencial y distancia. Entonces la idea es que los alumnos de distancia puedan acceder también a las clases a través del video. O sea que bueno, después va a quedar a disposición de todos. O sea que se pone en el repositorio digital en la página de la facultad y ahí cualquiera puede ver la clase en cualquier momento, cualquier tema específico le interese. Esto antes se venía haciendo, pero se venía haciendo, diríamos, por temas o por ejercicio en particular. Ahora la idea es que se grabe la clase de modo tal que el alumno pueda acceder a ella en cualquier momento. Bueno, vos me decís cuándo. Sí, los está tomando a ustedes para que vean que están ustedes en la clase. Si no, voy a hacer yo. El cable a lo mejor. ¿Se escucha espectacular? Bueno. Cuando vos me digas, yo voy a dar comienzo, aunque todos me conocen, pero voy a dar comienzo formal. Ya vamos a actuar. ¿Dale? Bueno. Buen día. ¿Cómo les va? Mi nombre es Susana Panela. Soy la responsable de Análisis Matemático 2 y el mismo equipo que colabora en Análisis Matemático 1 va a colaborar en Análisis Matemático 2. Ustedes saben que se imparten dos comisiones, una turno mañana y una turno tarde, de las cuales a la mañana tenemos aulas a confirmar, que después ustedes van a estar publicados en la página, y las clases son martes, miércoles y jueves, tanto por la mañana y por la tarde. Bueno, les voy a contar entonces en qué consiste la materia. Análisis Matemático 2 es la continuidad de lo que ustedes vieron en Análisis Matemático 1. O sea que lo que nosotros vamos a desarrollar durante toda la materia es conceptos ya dados en Análisis 1, pero vamos a trabajar ahora con funciones de dos o más variables. Nosotros en Análisis 1 veíamos funciones de una variable, donde la x era la variable independiente, la y la variable dependiente, y trabajábamos temas como límite, derivada, interpretaciones geométricas, búsqueda de extremos, máximos y mínimos, etcétera, etcétera, con esa función. Ahora lo vamos a hacer lo mismo, pero en Análisis Matemático 2. Entonces vamos a trabajar con funciones de dos o más variables. Ese es el eje de la materia. El eje central es funciones de dos o más variables, de los cuales de ahí vamos a analizar temas como límite, continuidad, derivada, búsqueda de extremos, y aparecen en otras unidades conceptos que están relacionados con funciones de dos o más variables, como es el caso de las integrales o el caso de las ecuaciones diferenciales. Entonces, no tenemos todavía a disposición de ustedes, se va a colgar en la página el material y se le va a dar al centro estudiante, pero en realidad vamos a trabajar con el material que habíamos trabajado ya anteriormente el año pasado, pero está modificado sobre todo en los prácticos. Pero el que tiene algún material del año pasado le sirve. Bueno, ¿qué vamos a ver entonces?
Bueno, esto es lo que vamos a desarrollar en la materia. En la primera unidad, como le dije anteriormente, vamos a ver todo el concepto de funciones de dos o más variables. O sea que vamos a retomar conceptos que ustedes ya han visto en análisis 1. Aparece un tema relacionado con funciones que son sucesiones y series. Ese es el tema de la unidad 2. Ahí vamos a ver cómo una función se puede escribir o se puede expresar de otra forma. Después vamos a ver en particular el concepto de series y el concepto de sucesiones numéricas. Pero también seguimos trabajando con funciones. Esta es la unidad 3 y la unidad 4, que tiene integrales indefinidas e integrales definidas. En realidad vamos a ver que el tema de las integrales es el proceso inverso a la derivada. O sea, por eso nosotros insistimos tanto en que tienen que saber derivar las funciones e interpretar su derivada. Lo que nosotros hacíamos partiendo de una función y buscar la función derivada a través de las técnicas o reglas de derivación y después interpretábamos, analizábamos y le dábamos valores, ahora ese proceso es inverso. O sea, que vamos a partir de la derivada de la función, de la interpretación de esa derivada, y lo que vamos a obtener es la función original. O sea que por eso es importante que el entender el proceso de derivada, porque en estas unidades, en la 3 y la 4, vamos a trabajar con el proceso, o sea, vamos a hacer un proceso inverso de razonamiento de lo que hacíamos cuando derivábamos. Y el tema de ecuaciones diferenciales, ustedes saben que ecuaciones trabajamos con igualdades. Diferenciales justamente trabajamos con derivadas, o sea que van a ser igualdades donde trabajamos las derivadas de las funciones. O sea que vamos a tener como eje central de la materia, como les decía, la función. En este caso nos vamos a detener en funciones de dos variables, pero vemos que es extensivo todo este análisis para cuando la función depende de más de dos variables, y como eje central funciones, y después la aplicación de esos temas, pero siempre trabajando con las funciones. Bueno, ¿cómo vamos a trabajar? Vamos a tener una clase teórica por semana y 2 clases prácticas. La distribución de las clases prácticas es la misma que venían trayendo en análisis 1, o sea que vamos a seguir con la misma formación de las comisiones. Los alumnos que recursen la materia pueden optar por turno mañana o turno tarde de acuerdo a la conveniencia. Y a la tarde también trabajamos con una clase teórica y las 2 prácticas. Vamos a tener el teórico el día jueves, o sea que los días jueves van a ser de teórico. Y martes y miércoles los prácticos. Hoy, bueno, excepción, esta semana que da comienzo a las clases, hoy tenemos teórico, mañana van a tener práctico, o sea que mañana van a estar divididos en 2 comisiones y el jueves nos volvemos a juntar en un aula, para desarrollar el teórico. ¿Estamos? ¿Cómo vamos a trabajar con las evaluaciones en la materia? Lo mismo que habíamos visto en análisis, o lo que habíamos trabajado en análisis 2, como es el mismo equipo, vamos a trabajar también con las 2 vías para que ustedes tengan para regularizar y promocionar la materia. Vamos a acceder, en realidad van a tener 2 parciales prácticos con algunos conceptos de teoría, aquel que elija el camino de la regularidad, y a su vez 4 parciales, o sea que va a tener los prácticos más los 2 teóricos, el que elige el camino de la promoción. O sea que eso queda a disposición de ustedes. Saben que para acceder a la promoción, la primera nota puede ser un 6 o más, de modo tal que en los 4 parciales tengan un promedio de 7 con nota no menor a 6. ¿Estamos? Trabajamos también de la misma forma. Vamos a tener una clase de consulta en general que van a ser los días lunes. Nosotros fijamos que
Es muy probable que esa consulta general sea el lunes de 14 a 16, porque la mayoría no tiene clase en ese horario, o de 12 a 14, no me acuerdo, pero después se lo vamos a confirmar. Esa clase de consulta general es importante no solamente porque evacúa las dudas que se vayan planteando sobre los temas que se van desarrollando, sino que van a haber o van a existir las clases con actividades integradoras. Esas actividades integradoras ustedes saben que son importantes a la hora de las evaluaciones. Y también vamos a ir a la sala de máquina, no para desarrollar algún software en particular, sino para que ustedes vean qué aplicaciones tienen con algún software en particular o con una hoja de cálculo, simplemente para que ustedes vean qué aplicaciones tiene en una computadora los temas que se ven en análisis 2, que no van a ser siempre, pero vamos a ir programando las clases y les vamos a ir notificando. Y lo que sí, previo a cada evaluación parcial, van a tener el famoso simulacro de parcial para que ustedes vean en esa situación en qué condiciones están para abordar el examen. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Los horarios de consulta van a estar publicados también. Saben que los horarios de consulta son por la mañana y por la tarde y cualquiera puede acceder a cualquier horario que se publique y que le convenga. O sea que cualquiera de ustedes puede ir con cualquier docente de la cátedra, tanto del teórico como el práctico. Bueno, si no tienen preguntas, nos vamos a abocar a la unidad 1. El apunte, no sé si les dije, va a estar en fotocopiadora esta semana. Denle tiempo a los chicos del centro estudiante, o si no, vamos a colgarlo, hola, buen día, colgados en la página. Bueno, vamos a detenernos con el desarrollo de la unidad 1. Bueno, este es el contenido de la unidad 1. Acá me faltó, bueno. Tenemos funciones de dos o más variables. Nos vamos a detener específicamente en el análisis y estudio de funciones de dos variables. Y vamos a comenzar, como habíamos visto, o como ustedes ya saben, cómo se define la función, cuál es el concepto de la función, cuál es la notación de la función, cómo se puede presentar la función, cuál es el dominio y la imagen que define esa función, las gráficas que
demandan o que representan a la función. Y después tenemos conceptos de límite y continuidad. Y los conceptos de derivadas, aparece el concepto de la derivada, donde vamos a ver el concepto, la definición, la función derivada, y a su vez la interpretación geométrica de la derivada y las aplicaciones económicas de la derivada. Dentro de las aplicaciones económicas vamos a ver la búsqueda de los extremos en funciones de dos o más variables. Y las aplicaciones de elasticidad y de marginalidad. Todos esos son los conceptos que integran la unidad 1. Después también se les va a dar un cronograma de actividades, se les va a publicar junto con el material el cronograma de actividades para que ustedes más o menos vayan teniendo el desarrollo de todos los temas. Bueno, vamos a empezar entonces con el concepto de función. El concepto de función de dos variables. A ver, ¿qué se acuerdan ustedes del concepto de función? ¿Cómo definíamos una función? Bueno, si ustedes se acuerdan, acá me dicen, cuando nosotros veíamos el concepto de función en análisis 1, veíamos función igual a f de x, la representación que hacíamos de la función, donde decíamos que x era la variable independiente que tomaba valores reales que a través de un arreglo correspondencia le asignaba a la función un valor real. Acá es exactamente lo mismo. La función es, en este caso, una función de dos variables. Van a existir un conjunto o un par de valores x e y dentro del conjunto de los números reales que le asignan al valor de la función un valor real. O sea que ahora, cuando definimos la función de dos variables, vamos a trabajar con un par de valores x e y que pertenecen a los reales, reales por reales, ahora lo vamos a ver, y que le asignan a la función z un valor real a través de un arreglo correspondencia. O sea que es el concepto de la función. Entonces, ¿ahora qué aparece? Aparece la variable x y la variable y como variables independientes, donde x pertenece a los reales y también y pertenece a los reales. O sea que ahora tenemos como conjunto de partida, cuando veíamos la definición de función, dos conjuntos de reales. Uno que le asigna valores a la variable independiente x y otro le asigna valores a la variable independiente y. Entonces tenemos un conjunto de valores x e y que pertenecen al conjunto de los reales, que podemos escribir x e y pertenecen a reales cuadrados, porque es reales por reales, ¿sí? Y le asignan a z un valor real. Entonces ahora aparece la nomenclatura de que a través del arreglo correspondencia que la define, en este caso simbolizada por f, el conjunto de reales que asume la variable independiente x y dentro del conjunto de los reales los valores que asume la variable independiente y, le asignan a través de ese arreglo correspondencia a la función un valor real. El mismo concepto que ustedes ya conocen, ahora se aplica para la función de dos variables. Y esa es la definición. ¿Cuál es el arreglo correspondencia que la define? ¿Cuál sería el arreglo correspondencia? ¿Qué es lo que la define que sea función? Ese arreglo correspondencia, esa relación que se da para que sea función. Bueno, ahí tendríamos que para un único valor de la variable x e y, o sea, un valor de la x y un valor de la y, le corresponde un valor en la función. Ahí estaríamos ya entrando con el concepto del dominio de la función. Pero ese arreglo correspondencia, por ejemplo, si nosotros decimos la función z, esta es la simbología que vamos a estar utilizando.
Z es igual a f de x, y, ¿sí? Donde x e y son las variables independientes y z es la variable que depende de los valores que asuma la variable x, y. Entonces, esa arreglo correspondencia, por ejemplo, podemos decir que z es igual a x cuadrado más y cuadrado. Y esa es una función. ¿Y cuál sería el arreglo correspondencia en esa función? Que relaciona los valores de x e y. ¿Cuál es el arreglo correspondencia? Por ahí lo escuché. ¿Cuál es? La suma. La suma es el arreglo correspondencia que está relacionando los valores de las variables x e y con la función z. Ese es el arreglo correspondencia. ¿Cuál es la relación que se da entre esas variables? A su vez, cada una de las variables, en este caso particular, está elevada al cuadrado. ¿Sí? Pero en realidad esto es porque un valor de x, independientemente cuál sea el valor que asuma elevado al cuadrado y sumado otro valor de la y, le va a dar un valor o un valor significativo en el campo de los números reales a la función z. O si dijéramos, por ejemplo, f de x, y igual a la raíz cuadrada de x por y. ¿Cuál es el arreglo correspondencia? La raíz, la radicación. La operación principal que la define a la función es el arreglo correspondencia que le da existencia a esa función. ¿Está claro? Ese es el concepto de función. Bueno, de ese concepto de función, antes de ver el concepto del dominio, ustedes, o como veíamos en análisis 1, acá la función la tenemos representada por una ecuación, o sea, una expresión analítica. Entonces, nosotros la función la podemos representar a través de una expresión analítica que sería, como en este caso, la ecuación, que es lo que vamos a estar trabajando. ¿De qué otra manera se nos puede presentar esa función? Gráficamente, a través del gráfico, nosotros podemos estar analizando una función en particular, a través de los gráficos. Y si no se acuerdan, otra forma era a través de una tabla. O sea que también puede dar esa relación funcional, puede venir dada a través de una tabla en particular o de tablas en particulares. O sea que son lo que habíamos visto para función de una variable, ahora lo vemos para funciones de dos variables. ¿Está claro? Bien, ahora entramos entonces al concepto de dominio de la función. ¿Qué entendemos por dominio de la función? Esto lo vamos a ver en particular cuando desarrollemos los temas, pero ustedes ya saben que lo que son los gráficos y la tabla. El dominio. Bueno, ¿cómo definimos el dominio de la función? ¿Los valores de quién? Son los valores... Ahora tenemos dos variables independientes, entonces son los valores que asumen la variable x y la variable y que le asignan a la función un valor real, o sea que sería el dominio de la función. Entonces diríamos que el dominio serían el par de valores x e y que pertenecen a los reales, ¿sí? ¿Por qué reales cuadrados? Porque la x tiene o le asigna un conjunto de reales y la y tiene a su vez un conjunto de reales que le asigna el valor. Tal que la z o le da la existencia a un valor particular de la función. Lo mismo que nosotros decíamos, el conjunto dominio. Ahora, este conjunto dominio, si lo viéramos gráficamente, estaría dado por un eje de coordenadas donde va a tomar un valor particular la x, un valor particular la y ese par de valor x sub 0 y sub 0, en este caso en particular, le va a asignar dentro de un conjunto de reales, dentro de un conjunto de reales, ese es el 0, pero como 0 natural, esto sería una recta,
a el valor z. O sea que ahora estamos relacionando tres conjuntos de reales, uno para la x, uno para la y, y lo que asigne ese par de valores x e y será el valor de la z. ¿Está claro? Bueno, del conjunto dominio también se desprende que ese conjunto de llegada conforma el conjunto de partida y el conjunto de dominio. Perfecto. ¿Y el de llegada? La imagen. ¿La imagen qué es la imagen? Es un subconjunto dentro del campo de los reales que son los valores que asume la variable z, que pueden ser todos los reales o puede ser un subconjunto del conjunto de reales. ¿Está claro? O sea que esos son los conceptos de dominio e imagen. Bueno. Entonces, para encontrar el dominio de la función, realizamos el mismo análisis y procedimiento que veíamos en análisis 1. Primero, dada la función específicamente, que vamos a trabajarlo de manera analítica. ¿Qué quiere decir? Que lo vamos a trabajar con la ecuación. Si esa es la función, tengo que encontrar su dominio, el conjunto que le da sentido en el campo de los reales a la función. ¿Y qué es lo que tengo que analizar previamente? Cuando encontramos el dominio de la función, ¿qué analizo primero? Las limitaciones de la ecuación. Bien. En este caso, ¿qué me voy a fijar? ¿Cuál es la operación principal que define la función? ¿Cuál es la operación que la define? La suma. Muy bien. Entonces, la suma es la operación que define la función. ¿Tiene alguna restricción en el campo de los reales para la variable x? Si está elevado al cuadrado, no. ¿En el campo de los reales para la variable y? No. O sea que cualquier valor que asuma tanto la x como la y en el campo de los números reales, le va a dar un valor real a la función. Entonces, ¿cómo vamos a estar hablando del dominio? ¿Cuáles van a ser el dominio de la función? Todos los reales. Entonces vamos a decir que el dominio van a ser los valores x e y que pertenecen a los reales, tal que x pertenece al campo de los reales y la y también pertenece al campo de los reales. O sea que no tenemos restricción en cuanto a la ecuación. Recuerden que cuando analizábamos el dominio teníamos que ver la operación principal que define la función. Supongamos que tenemos una función que tiene esta característica, f de xy igual a la raíz, vamos a poner x por la raíz cuadrada de y. Ahí, ¿qué tenemos que analizar? ¿O cuál es la operación principal que le define la función? A ver, que lo quiero escuchar. Muy bien, el producto es la operación principal que le define. Esa es la operación principal. ¿Qué análisis vamos a hacer? ¿La variable x tiene alguna restricción? No, puede asumir cualquier valor real. ¿La variable y? O sea que acá tendríamos que la variable x puede asumir cualquier valor real. ¿Y la variable y qué pasa? Está en una raíz con índice par, cuyo radicando debe ser positivo y a su vez puede ser igual a 0. Esa es la restricción. Entonces, vamos a ver después que el dominio en el práctico lo van a escribir en manera, o sea, como estamos analizándolo ahora, o si no también en forma de intervalo, como ustedes lo habían visto, pero ustedes eligen la simbología que más fácil les resulta. Entonces acá vamos a tener el dominio, los pares de valores x e y que pertenecen a los reales, tal que la x pertenece a los reales y la y tiene que ser mayor o igual a 0. Bueno, entonces cuando analizamos el dominio de la función, tenemos en cuenta la restricción propia de la ecuación que la representa.
La restricción propia de la ecuación que la representa, como vimos recién, la expresión analítica en el caso de la suma, que no tiene restricción, o en el caso de la raíz, la restricción que su radicando fuera positivo. Entonces, determinamos cuál es la expresión que la define la función y en función de eso buscamos el dominio. ¿Qué otra cosa teníamos que tener en cuenta cuando hablábamos del dominio? ¿Cómo? La operación principal sería la restricción propia de la operación principal que la define. ¿Pero qué otra cosa cuando hablamos de dominio? O sea, las restricciones propias de la operación principal que la define en el caso que se nos presente la ecuación. ¿Y qué otra cosa? Si estoy hablando de un problema económico, ¿qué tengo que tener en cuenta? El contexto, o sea que tengo que tener en cuenta el contexto en que estoy analizando ese problema o esa situación en particular. Porque si la función me representa una función de demanda, sabemos que tanto si las variables son precio y cantidad, o tenemos distintos precios y distintas cantidades que representan sus variables, vamos a ver que no pueden asumir valores negativos. Entonces tenemos una restricción propia del contexto y a su vez, si hablamos de precios, no pueden ser que los precios asuman valores infinitos. O sea que también vamos a ver que tenemos restricciones en cuanto a la limitación o el recorrido que hacen los valores del conjunto de una de las variables o de las variables que la representan en el campo de los reales. O sea que también tenemos en cuenta ese contexto. ¿Y qué otra cosa tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de el dominio de la función aparte de la restricción propia de la ecuación, del contexto y... ¿No se acuerdan lo otro? Tenemos que tener en cuenta también el interés o el objetivo que tenga el que realice el análisis o el investigador propiamente dicho. ¿Qué quiere decir? Si nosotros necesitamos saber cuál es el consumo de un producto determinado para una población entre 20 y 30 años, ese es el interés o el objetivo que persigue el investigador o el analista de la situación. Por lo tanto, está ya restringiendo el dominio a esa población entre 20 y 30 años. ¿Se dan cuenta? O sea que también hay que ver cuál es el objetivo que tenga en la aplicación de ese estudio para determinar el dominio de la función. Entonces, tenemos en cuenta estas cuestiones a la hora de analizar el dominio, la restricción propia de la ecuación, el contexto en que se analiza es el dominio de la función y cuál es el interés propiamente del investigador o el objeto del análisis. ¿Está claro? Bien. Ahora, ¿alguna pregunta? ¿No? Bueno. El otro tema que vamos a ver es el de gráfica de funciones. Espérate que se me han mezclado las hojas. Bueno, vamos a ver la gráfica de funciones. Bueno, nosotros hacemos hincapié, que me olvidé de decirles, cuando di comienzo al tema o al análisis en particular de la materia, a funciones de 2 o más variables, les dije yo. O sea que en realidad nosotros vamos a trabajar durante el desarrollo prácticamente con el análisis de funciones de 2 variables. Pero, como les dije anteriormente, esto presta o se aplica cuando la función depende de más de una variable.
Y en el caso que cuando vemos las aplicaciones económicas, si nosotros decimos, por ejemplo, la demanda de un producto, ¿de qué depende? ¿Cuál es la variable principal? El precio, muy bien. Pero ¿qué otras cosas hacen o dependen de que uno demande un producto en particular? ¿De qué? Del ahorro, o sea, del ingreso del consumidor, por ejemplo. ¿Qué otra cosa también depende? De los gustos, de la fidelidad a la marca, o sea, si soy fiel a una marca independientemente del precio que tenga el producto. O sea que todas estas cuestiones que analizamos así son las variables que juegan o que componen esa situación en particular que está representada por una función. O sea que por eso esto, cuando ustedes ahora comiencen a ver en la parte de economía, van a ver que van a trabajar con las funciones de dos o más variables. Porque en realidad, en la práctica o en la realidad, se analizan más de una variable en particular. Bueno, en la gráfica nosotros vamos a ver para funciones de dos variables. Cuando veíamos la gráfica en funciones de una variable, independiente, se entiende, ¿no? Por ejemplo, ¿qué graficábamos? En dos ejes de coordenadas cartesianas, donde teníamos un eje o una recta que representaba los valores que asume la variable independiente x y una recta vertical donde estamos representando los valores de la variable dependiente y. Y se acuerdan que las unidades de medida en que determináramos para cada uno de los ejes tenía que ser igual la unidad de medida para el eje propiamente dicho y no necesariamente para los dos. O sea que acá puedo usar una unidad de medida distinta a la que use en el eje vertical, ¿sí? Bueno, lo mismo vamos a ver para funciones de dos variables en particular. Nada más que ahora la representación gráfica de las funciones de dos variables se hace en un plano, mejor dicho, en la intersección de tres planos. Os va a ser la intersección de tres rectas, donde el origen del sistema se interceptan las tres rectas. Acá vamos a tener los valores de la variable z, negativos y positivos, los valores de la variable x, negativos y positivos, y los valores de la variable y, negativos y positivos. O sea que ahora nos ubicamos en un plano de tres dimensiones. Nosotros vamos a trabajar, o vamos a ver, los gráficos de las funciones, les vienen dados. Justamente una de las aplicaciones de máquina es cómo graficamos funciones de dos o más variables, pero usando un software en particular. No les exigimos o no analizábamos, como veíamos en análisis 1, en los gráficos específicamente de las funciones. Ustedes en análisis 1, cuando analizaban o veíamos función lineal, graficaban la función lineal, interpretaban su gráfico. Cuando veíamos la cuadrática, la exponencial, e interpretábamos gráficamente el comportamiento, la derivada, etcétera, etcétera. Acá simplemente vamos a ver el gráfico sin necesidad que ustedes sepan graficar específicamente o interpretarlo geométricamente. O sea que el gráfico es para ver cómo determinamos esas funciones en un espacio de tres dimensiones. Pero no les vamos a demandar a ustedes el gráfico de las funciones de dos variables. ¿Está claro? Bien. Bueno. Yo tampoco soy muy buena para graficar, pero generalmente vamos a usar el semieje positivo de cada una de estas variables. Entonces, este eje me representa los valores que asume la variable x positivo. Este eje me representa los valores que asume la variable y positivos. Y z son los valores de la función. Que en realidad a lo que llamemos x e y es independiente. Este eje puede ser y este eje puede ser x. Es indistinto, para que ustedes se acostumbren que cualquiera de los dos ejes que tienen en la intersección del plano puede ser o puede recibir el nombre de la x o la y como a ustedes les guste. Entonces, ¿cómo determinamos un punto
en el espacio, porque ahora estamos ubicados en un espacio de 3 dimensiones, ¿no? Como estamos nosotros. Si nosotros teníamos una función de una variable independiente y graficábamos en el plano de coordenadas, ubicar un punto cualquiera significaba, para un valor de x en particular, la distancia del origen a ese valor, y para un valor de y en particular, nos representaba un punto en el plano, donde tenía coordenadas, para este caso en particular, x sub 0, y sub 0. ¿Sí? Bueno, ahora el punto acá lo vamos a representar de la misma forma. Si decimos, queremos representar el punto x sub 0, y sub 0 y un valor de z sub 0, ¿cómo lo vamos a representar? Nos posicionamos en el eje del origen, vemos cuál es el valor de x sub 0 que le corresponde. Nos posicionamos en el eje y vemos que ese es el valor y sub 0 que le corresponde. Entonces vamos a buscar la intersección de las dos rectas perpendiculares que se desprenden de ambos ejes, y eso me determina en el plano x e y el punto x sub 0, o sea, los valores, perdón, de las coordenadas x sub 0 y sub 0. ¿Cómo sé cuál es el valor de z que le corresponde? Este vector o distancia que me queda determinado del origen a ese punto, se levanta, supongamos que estos sean 2 unidades, levantamos perpendicularmente esas unidades y lo proyectamos a la función z, de modo tal que ahora lo que nos queda es un punto en el espacio, porque las funciones de 2 variables van a ser o van a formar un conjunto de puntos suspendidos en el espacio. Ya no en el plano de 2 dimensiones como si viéramos un cuadro. O sea, si trabajáramos con un plano de 2 dimensiones, es como si viéramos en un cuadro el valor de la x y el valor de la y. Supongamos, si este fuera el plano de 2 dimensiones, acá veríamos los valores de la x y acá veríamos los valores de la y, o sea, como un cuadro. Ahora vamos a trabajar en un espacio de 3 dimensiones, donde vamos a tener, y siempre les hacemos el paralelo, supongamos que estamos en la esquina, acá parados, ¿sí? El eje X, el eje Y el eje Z. Yo soy la función. Soy un conjunto de planos que está ubicado en el espacio y le representa la función. Eso es la gráfica de las funciones de 2 variables. Entonces, si tuviéramos, por ejemplo, supongamos que representar el punto de coordenada 3, 2, 4, decir, bueno, para este valor de la x, para este valor de la y y este valor de la z, haríamos lo siguiente. 3 para la x, 2 para la y. La intersección de la x y la y forman el plano, la intersección en el plano me da el punto o el valor de x3 y el valor de y 2. Entonces, esta distancia me estaría representando 4. Levantamos 4 unidades y en perspectiva esto me da el valor de la z. Entonces ese es el punto de coordenadas 3, 2, 4. Ahí en el material que ustedes tienen en el módulo de la unidad 1, tienen varios ejemplos de la ubicación de los puntos en el plano. Entonces, la gráfica de las funciones es un conjunto de puntos o infinitos puntos que conforman la función y que quedan suspendidas en el espacio. Ahí también tienen varias gráficas de funciones. Supongamos, esto sería una función de 2 variables. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para este valor de la x y para este valor de la y, le corresponde ese valor de la función.
para este valor de la X, para este valor de la Y, le corresponde ese valor de la función. Y así vamos a tener que para los infinitos valores o pares ordenados X e Y, le corresponde un valor particular de la función. O sea que la función es un conjunto de puntos que quedan en el espacio. Lo mismo que veíamos, funciones en análisis 1. Por ejemplo, supongamos, esta función es una función de dos variables de tipo parabólico. O sea que también tenemos la recta, la parábola, etcétera, etcétera. Pero así se ven los gráficos de las funciones de dos variables. Que, les repito, no les vamos a exigir que ustedes hagan la gráfica, sino simplemente que vean cómo se hace una gráfica de una función de dos variables a través de un software o a través, el que tenga buen pulso, a través de su mano alzada, diríamos. Y la interpretación de los gráficos tampoco se la vamos a pedir como actividad concreta, sino simplemente que vean cómo son los gráficos de las funciones de dos variables. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿No? ¿Están cansados? Y es la primera clase. Bueno, fijémonos ahora que nosotros recién hablamos del dominio de las funciones. Entonces, si vemos en los gráficos, ¿dónde está el dominio de la función? El dominio de la función que veíamos o que lo definíamos analíticamente va a estar en el plano X e Y. O sea que vamos a tener el dominio de la función, lo vamos a ver en el plano X e Y. Que, por ejemplo, supongamos para esta función en particular, este será el dominio de la función, porque son los valores que asumen la X y la Y, todos los infinitos valores que asume el par ordenado X, Y, que le dan algún valor en particular a la función. Entonces, si nosotros vemos el dominio de la función en particular, lo podemos graficar al dominio o el conjunto dominio en un plano X y Y. Supongamos que sea este. Entonces ahí vamos a ver gráficamente el dominio de la función. ¿Está claro? Bueno. Si no ¿tienen alguna pregunta? ¿Voy muy rápido? ¿Sí? O sea, hasta acá que vimos el concepto de función, que la definimos como regla de correspondencia, que se da entre los valores o pares ordenados X e Y y le asumen a la función un valor real. Vimos el concepto de dominio de la función como el conjunto de valores, valores que asume si la X y la Y en el campo de los reales y que le asignan a la función algún valor real. El concepto de imagen, que estaría conformado por el conjunto de reales que asume la variable z o subconjunto en el campo de los reales. Y otra cosa que vemos con la imagen, tampoco la vamos a definir como lo veíamos en análisis 1, de manera gráfica o analítica. Simplemente vamos a definir el dominio porque es muy complicado gráficamente determinar la imagen y analíticamente también determinar la imagen. Y después que vimos los gráficos de las funciones de dos variables en el eje de 3 dimensiones, cómo se determina un punto cualquiera y qué gráficos representan esas funciones. Y ahora, si ustedes no tienen más preguntas, seguimos con la clase, porque se creían que se iban ustedes, ¿no? Seguimos con la clase y vamos a ver otro concepto
¿Se acuerdan cuando vimos el eje principal de la materia, de la unidad 1 que les dije? El eje son funciones de dos variables, trabajan con dominio, imagen, y dentro de ese bloque vimos gráficos. Y nos vamos a detener en dos conceptos cuando analizamos el gráfico, que son trazas y curvas de nivel. Vamos a detenernos en el concepto de traza. Bueno, ¿qué entendemos por traza? ¿Qué entendemos por traza de una función? Tenemos una función de dos variables y una de las variables toma un valor constante. Quiere decir que una de las variables puede ser la x, que siempre asume un valor constante y la y cambia, o que la x tome valores variables y la y un valor constante. Cualquiera de las dos situaciones se puede dar. Pero en realidad la traza es un gráfico que se determina en la función y donde una de las variables toma un valor constante y la otra va cambiando. Ese es el concepto de traza. Es un gráfico donde la particularidad que presenta es que una de las variables toma un valor constante. ¿Sí? Si una de las variables toma un valor constante, puede ser la x, que siempre asuma el mismo valor, y la y va cambiando, va tomando distintos valores reales, y eso le van asignando a la función distintos valores. O que la x tome valores variables, que vaya cambiando el valor que asuma la x, la y toma un valor constante, siempre toma un valor constante y le asignan a la función esos valores. Entonces, la traza es un gráfico con esa particularidad. Por ejemplo, si tendríamos una función, yo lo sigo con este ejemplo, x cuadrado y cuadrado, ¿sí? Esa es la función. ¿Cuál sería una traza de esa función? Supongamos, si no me dan específicamente el valor, pero puedo darle arbitrariamente un valor cualquiera. Decimos, bueno, la x siempre toma el valor 2. Entonces, la función se transforma. La x siempre va a tomar el valor 2, la y cambia, por lo tanto, esta es la función. Y eso me representa un gráfico en la función. Entonces, esa se llama traza, que está representado por un gráfico de la función. Supongamos que ahora decimos, no, bueno, la y toma el valor 3. ¿Cuál sería la traza de la función? Que la x cambia, la y siempre toma el valor 3, y esa sería la traza de la función. O sea que la traza es un gráfico de la función donde la particularidad que presenta es que una de las variables toma un valor constante y la otra va cambiando. Y eso le asigna siempre a la función distintos valores. ¿Qué quiere decir? Supongamos, si la x vale o toma el valor 2, en este ejemplo en particular, y la y toma el valor 0, diríamos, bueno, ¿cuánto vale la función? En este caso sería 2 al cuadrado más 0, 4. Si la x toma el valor 2 y la y toma el valor 1, ¿cuál sería el valor de la función? 2 al cuadrado más 1. Y así sucesivamente. Lo mismo que en este ejemplo. La y toma un valor constante y la x va cambiando. ¿Cuál es el valor de la función? Si la x toma un valor 0, 0 al cuadrado más 3. ¿Cuál sería el valor de la función si la x toma un valor negativo menos 1? Menos 1 al cuadrado 1 más 3. Y así sucesivamente. Y eso me va definiendo gráficas en la función que reciben el nombre de trazas. ¿Está claro? Vamos a verlo con un ejemplo que yo se los voy a dictar
los valores para que ustedes vean cómo se van construyendo la traza de la función. Bueno, vamos a suponer una función que es z igual a 25 menos y cuadrado menos y cuadrado. Y vamos a determinar, que no está en el ejemplo, pero lo vamos a hacer más corto, que la x solo asume valores entre 0 y 5 y la y también asume valores entre 0 y 5. O sea que esto sería o conformaría el dominio de la función. Bueno. Y vamos a ver cuál sería la traza de la función. Entonces, vamos a construir una tabla. Ahora se nos representa la función a través de una tabla, donde vamos a tener la variable x, la variable y el valor de la z, que para este caso la z es 25 menos x cuadrado menos y cuadrado. Bueno, le vamos a dar el valor a x, le vamos a dar un valor 0, constante. Entonces, ¿cómo quedaría conformado? Supongamos, vamos a tomar valores enteros, no vamos a tomar los valores entre 0 y 5. Si no decimos, bueno, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Tomando los valores enteros. Perdón, lo dije al revés. La x toma el valor 0. Ustedes no están prestando atención, me tendrían que haber dicho a mí. O sea, la y toma valores variables y la x toma valor, siempre el mismo valor que 0. Entonces, ¿cuál es la traza que se define en la función? Fíjense, si la x toma el valor 0 y la y vale 1, me quedaría 25 menos 0 menos 1, quiere decir 24. No, pero espérate, me faltó. Perdón. Bueno, ustedes no se aguantan nada también. Vamos a esto. Me faltó el 0. La x toma el valor 0. Ustedes no están prestando atención. 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Es así, y eso me pasa por no mirar la hoja. ¿Ven? Que en la hoja tengo todo resuelto acá. Entonces, si toma el valor 0, toma el valor 25, si toma el valor 0 la x, 0 la y, 25, 0 la x, 1 la y, 24, 21, 16, bueno, y acá tendríamos 0, 25, 0. Bueno, ¿cómo determinamos la traza? O sea, esos serían los valores que o sea, ¿qué tendríamos acá? Para este valor tenemos el punto 0, 0, 25. ¿Sí? Para este otros valores tendríamos el punto 0, 1, 24. Y así sucesivamente. Entonces, la traza va a estar delimitada por puntos, infinitos puntos, donde van a conformar o le van a dar forma al gráfico de la traza. Vamos a tratar de hacerlo bien. O sea que tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Y acá tenemos 1, 2, 3, 4 y 5.
Entonces, fíjense, para el valor 0 tenemos el valor 25, 0 para la X, 0 para la Y, 25 para la Z. Ese es el punto. Vamos a marcar los puntos. Después tenemos para el valor 0 de la X y 1 de la Y. ¿Sí? 0 la X, 1 la Y. ¿Qué valor tenemos? 24. Bueno, en perspectiva, este me daría 24. Después tenemos, cuando la Y toma el valor 2 y la X 0, 21. Y así sucesivamente hasta que llega al valor, cuando la Y toma el valor 5, esto me quedaría así. Esa línea me representa la traza, donde la X siempre toma el valor 0 y la Y va cambiando. Y esa es una traza. ¿Qué pasa ahora si determinaríamos que en vez de la X tome el valor 0, la Y toma el valor 0? Entonces, la tabla los valores van a ser los mismos, o sea, si la X toma el valor 0 y la Y toma el valor 0, en la ecuación Z toma el valor 25. Si la X toma el valor 1, la Y toma el valor 0, 24, 21, 16 y 0. O sea que ahora le estamos dando un valor constante a la variable Y la que toma valores o asume valores variables sería la X. ¿Cómo nos quedaría en el gráfico? Bueno, fíjense, si la X toma el valor 0 y la Y toma el valor 0, también estaríamos en el punto 25. Si la Y toma el valor 0 y la X toma el valor 1, nos daría 24. Si toma el valor 2 la X y 0 la Y, 21, y así sucesivamente. Ustedes saben que yo no soy muy buena. Y ahí tendríamos la traza de la función cuando la X toma valores variables o asume valores variables y la Y toma un valor constante que es 0. ¿Está claro? Y ahí vamos formando, o sea que así se va formando las gráficas de la función con las gráficas de las trazas. Vamos a ver que cuando vamos trazando las trazas, nos va a ir quedando como el contorno o el contexto, diríamos el esqueleto de la función determinada por esas líneas en este caso. ¿Qué pasa, por ejemplo, si la X tomara siempre un valor constante 1? O sea que la X toma un valor 1 independientemente de los valores que asuma la Y. Entonces, al tomar el valor 1 la X y 0 la Y, vamos a tener que ahora ya tenemos, bueno, supongamos que sea acá el 24. Y se nos van a ir corriendo los valores. Cuando toma el otro valor será acá, 21. O sea que nos va a quedar una cosa así. Si toma un valor constante. Supongamos que la Y toma un valor constante 1. Entonces nos va a quedar así. Y esas van a ir siendo las formas de las gráficas que determinan las trazas de la función. Eso después en el práctico lo van a ver bien con el gráfico, entonces cómo se van determinando esas trazas o esas gráficas en la función. Lo van a ver bien, no como lo están viendo ahora. Bueno, entonces si nosotros continuáramos, quiere decir que tendríamos todo ese contorno, como si fuera el esqueleto de la función, donde están conformando las trazas. Cada una de esas líneas son las trazas. ¿Qué características tienen? Que una de las variables toma un valor constante y la otra cambia. Y eso se llama traza. ¿Está claro? Entonces, por ejemplo, si
si tuviéramos que realizar un ejercicio práctico. ¿Esto lo puedo borrar? Supongamos que nos dijeran, tenemos esa función, la primera, f de x igual a la raíz cuadrada de x más y. Determine una traza o determine la traza de la función cuando la variable x toma el valor 2. Lo único que tenemos que hacer nosotros es buscar en la función, para cuando la x siempre toma el valor 2, cómo me queda la expresión de la función para ese valor en particular. Entonces tendríamos 2 más y. Y esa es una traza de la función. No tenemos que hacer otra cosa que reemplazar en la ecuación el valor constante que nos dan para la variable en particular. Puede que nos den directamente o puede que nos digan, bueno, dada esta función, determine o busque una traza de la función. Bueno, puedo decir, la y toma el valor constante 3, por lo tanto, la traza de la función viene dada por esta expresión. Y esa es una traza. O sea que simplemente reemplazar en la función el valor constante de la variable en particular que estamos analizando y escribir la ecuación con ese valor constante. ¿Está claro? No les vamos a pedir la gráfica de las trazas, sino que la van a ver a lo mejor en el práctico a través del software, pero sí se les pide analíticamente trabajar con la expresión de la función a través de su ecuación y buscar la traza de la función. ¿Está claro? Bien. Bueno. Y por último vamos a ver brevemente el concepto cuando analizamos gráficas de funciones, el concepto de curvas de nivel. Que esto lo van a ver mañana en el práctico en detalle. Bueno, ¿a qué se llama curvas de nivel? También es un gráfico que se determina de una función en particular, o sea que estamos hablando de gráficos. Cuando hablamos de traza hablamos de gráfico, hablamos de curva de nivel, hablamos de gráficos. Entonces, pero la particularidad que presenta este gráfico es que la función toma un valor constante. Entonces, la función toma un valor constante y las variables toman infinitos valores reales. Y ese se determina, o a eso se le llama curvas de nivel, que es un gráfico en la particularidad que tiene es que la función toma un valor constante y las variables toman valores reales, infinitos valores reales. Entonces, la curva de nivel va a estar dada por los pares x e y que pertenecen a los reales, o sea que son infinitos los valores que asumen las variables independientes que pertenecen a los reales, tal que la función toma un valor, un valor constante. Entonces, por ejemplo, si tenemos una función z
que es igual a la raíz cuadrada de x por y, determinar una curva de nivel cuando la función toma el valor 10 será, en este caso en particular, reemplazar a z por 10 y determinar la curva de nivel, que ya lo vamos a ver analíticamente cómo lo hacemos. Pero ahora la que toma un valor constante es la función, no como en el caso anterior, que eran las trazas, que eran las variables. Ahora es la función. Entonces, las curvas de nivel, la función puede tomar infinitos valores. De acuerdo a su dominio, puede tomar distintos valores. Por ejemplo, decimos para un valor de z10, para un valor de z20, para un valor de z menos 10, y así sucesivamente. Siempre un valor constante va a ser que la función siempre asuma un valor constante, mientras que las variables x e y asumen valores reales infinitos. La curva de nivel si lo vemos gráficamente, se comportarían como justamente niveles o capas que atraviesan la función. Supongamos que seguimos con este gráfico de una función z. Entonces, una curva de nivel para un valor de z igual a 10 sería estas curvas como si le cortáramos a la función transversalmente. Son niveles de la función. Esto es una curva de nivel para un valor z, supongamos 20. Esto, o sea, acá se ve en perspectiva, ustedes con buenos ojos lo miran, ¿no? Esto es como si cortáramos la función y así cada capa me define lo que es la curva de nivel. ¿Ustedes vieron los árboles? Cuando cortan un árbol, ¿qué ven en el tronco? ¿Qué ven? ¿Qué ven? ¿No le ven los anillos al tronco? Cuando ustedes cortan, ¿vieron los anillos que tiene? ¿Y esos anillos qué les determina? Los años de vida de ese árbol. Bueno, entonces, si la función estaría representada por ese árbol, al cortar las capas, esas serían las curvas de nivel. Esas son las curvas de nivel. O en las montañas, cuando ustedes ven, analizan los geólogos la edad de la Tierra y ven las distintas capas que se han ido formando en las montañas, ven las capas de tierra de distintos colores, esas serían las curvas de nivel. O sea que transversalmente estaríamos determinando para un nivel en particular o evaluando la función para un nivel en particular. Y esa sería la curva de nivel. Ahora, las aplicaciones, las curvas de nivel tienen aplicaciones económicas, que eso lo vamos a ver concretamente en el práctico. Pero, supónganse, en realidad la curva de nivel está representada por un valor constante de la variable y las variables x e y o ese par ordenado x e y asume valores infinitos reales. Entonces, supongamos que el ejemplo que les había dado recién, z igual a x más y, y z toma el valor 10, ¿sí? Para un valor constante z igual a 10, ¿cuáles serían los valores que asume x e y? ¿Cuáles serían? Díganme así. ¿Cuáles? 5, o sea que tendríamos un par de valores 5, 5, de modo tal que 5 más 5, 10. ¿Cuáles otros podrían ser? 2, 8, 6, 4. Y así tendríamos infinitos pares ordenados que le dan a la función z el valor 10. Y ese sería el concepto de curva de nivel. Si lo vemos en el gráfico, representa una curva. En este caso, supongamos para z igual a 10, tendríamos distintos valores de x que le asignan a la función el valor 10. Entonces, los infinitos puntos que se encuentran sobre esas curvas van a conformar los infinitos valores que asumen las variables x e y.
Ese es el concepto de curva de nivel. Que si este gráfico, cuando ustedes vean las aplicaciones de las curvas de nivel en el práctico mañana, van a ver que las curvas de nivel, si las grafican, las pueden graficar en el eje de coordenadas. O sea que esta curva sería esto, donde tenemos infinitos valores x e y que conforman la curva de nivel. ¿Está claro? Vamos a ver distintas aplicaciones de curva de nivel. Si hablamos de curvas de indiferencia o de utilidad, es exactamente qué respuesta tiene, por ejemplo, el consumidor ante la demanda de un producto, si le es indiferente o no. Ustedes tienen 100 pesos en el bolsillo y pueden gastarlo en 2 productos. ¿Qué combinaciones pueden tener para comprar esos 2 productos teniendo los 100 pesos en el bolsillo? Bueno, que es poco 100 pesos hoy, supongamos que tienen 1000. ¿Qué pueden comprar? Un producto que les cueste 500 y el otro producto que les cueste 500. Esa es una posibilidad. ¿Qué otra posibilidad tienen? De 800 y 200. Bueno, todas esas combinaciones o alternativas que se le plantean ante la compra de un determinado producto con ese valor constante 1000, ese valor 1000 representa el valor constante que asume la función. Y las distintas combinaciones de pares ordenados que conforman ese valor es, por ejemplo, supongamos que puede ser el producto 1 y el producto 2, que puedo comprar más de un producto o del otro, o puedo comprar en cantidades iguales de uno y del otro. Esas son el análisis que se llaman de utilidad para, si estoy haciendo referencia a la curva de nivel del consumidor. ¿Cuán útil es o qué indiferente es comprar un producto o el otro con esa cantidad de dinero? Las mismas aplicaciones las vamos a ver si estamos hablando de una función de costo con una limitante. Tenemos una limitante ya sea en sistema de producción, en cantidad de producción. Podemos producir 1000 unidades con los insumos que tenemos. ¿Cuál es la combinación que podemos realizar para producir 2 productos con siempre que sean de 1000 unidades entre los dos? 500 de uno, 500 del otro y así sucesivamente. Y la otra aplicación que vemos con curvas de nivel es la aplicada a la producción. O sea, eso lo vamos a ver concretamente. Pero entonces, si me dijeran, por último, y los dejo ir, supongamos que tenemos una función vamos a hacerla fácil. Decimos, ¿cuál es la curva de nivel si z toma el valor 10? Entonces lo que tenemos que hacer es reemplazar en la ecuación a z por 10 y ya esa es la curva de nivel. Pero ahora sí diríamos, ¿qué valores pueden asumir las variables x e y? En vez de estar haciendo la cuenta que hicimos ahí, arbitrariamente dándole valores a x, de modo tal que el valor que le asigne a la x sumado me dé el valor 10 con el valor de la variable y, directamente lo que hacemos es despejar una de las variables. Supongamos que decimos, bueno, vamos a despejar la y. Entonces, esta es la curva de nivel, que esta también es la curva de nivel, ¿no? Pero para buscar valores que le asignen, en este caso a la variable x, supongamos, si la x vale 0, la y vale 10. Si la x vale 1, la y vale 9. Y así sucesivamente. Es mucho más fácil encontrarlo porque la expresamos a la curva dependiendo de una de las variables. Bueno. ¿Alguna pregunta? Bueno, mañana fíjense porque no me acuerdo el aula que tienen, pero tenemos 2 comisiones. Bueno, yo no sé vos, qué aburrido. ¿Va a aprender matemática vos? Sí.
No me quiero tocar nada, me estaba